Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Soy Tomás González Corre. Me da muchísimo gusto saludarles en este espacio de Agenda TV y me encuentro con mi buen amigo Arturo Hernández Abascal para platicar acerca de lo que está pasando en México, lo que está pasando en Veracruz. Es un diálogo que pretendemos ir desentrañando un poquito lo que estamos viendo y viviendo en Veracruz y en México. Mi estimado Arturo, ¿cómo estamos? Gracias Bienvenido. por la invitación, Tomás. Muy contento de estar aquí contigo. Igualmente, mi estimado Arturo. Oye, pues nuevos escenarios, nuevos códigos, no sabemos para dónde vamos a ir, pero pues obviamente de lo que se trata es de irnos imaginando para dónde vamos. Pero el resultado electoral del pasado 1 de julio, ¿cómo lo debemos de leer de entrada, Arturo? Bueno, lo primero es una sorpresa para todos. La tendencia marcaba que López Obrador podía ganar la elección. Lo que nadie se esperaba es que la ganara de esa manera. Creo que lo importante que hay que ver aquí es que la gente votó por un cambio, por diversos factores. Evidentemente había una gran molestia ciudadana ante la corrupción de la clase política, ante el mal manejo del país y la percepción del mismo, creada por algo que mucho se ha estudiado en el mundo acerca de las redes sociales y su influencia en el estado de ánimo de la población. ¿Cómo debemos de leerlo? Yo lo concluiría como un gran cambio, ¿no? Un cambio que todavía no queda claro a dónde va a ir, pero de que hubo un cambio, claro, no hay duda, y de que hay gente que todavía no lo entiende también, no hay duda, ¿no? Entre los que todavía no se bajan de la campaña y los que no han logrado entender el ánimo popular. Creo que se puede decir con toda claridad que si alguien entendió el ánimo popular fue Andrés Manuel López Obrador. En ese sentido, Arturo, ¿qué hizo el PRI para recibir esta derrota? ¿Qué hizo el PAN para recibir esta derrota? Bueno, lo que hizo el PRI es público y notorio, ¿no? El PRI no entendió este ánimo, la gente le dio una segunda oportunidad inexplicable, sí, porque tuvo un buen candidato hace 6 años. Peña Nieto fue un muy buen candidato, no estoy diciendo que es un buen presidente, pero claro, fue un muy buen candidato. Y tuvo una segunda oportunidad que no supo capitalizar. Los escándalos de corrupción los marcaron desde el principio. Desde la Casa Blanca ya no se pudo levantar Peña Nieto. Sus gobernadores le hicieron mucho daño, entre ellos Duarte de Veracruz, bueno, el otro Duarte en Chihuahua, una gran cantidad, el de Quintana Roo, Tabasco con Granieros. Hubieron muchos gobernadores que le generaron un gran daño al PRI. Que eso fue lo que hizo el PRI. Pues va a sonar muy feo, pero lo que hizo el PRI fue ser el PRI. Y eso fue lo que... Eso fue lo lapidario. Parece no tener remedio, ¿no? El PAN no leyó de manera adecuada la campaña. Hicimos algunos señalamientos o algunos análisis al respecto durante la campaña. El PAN no supo leer lo que la gente quería. Tenía un candidato joven que nunca pudo conectar con los jóvenes, que también lo manchó un escándalo de corrupción, cierto o no, pero quedó marcada su campaña también por eso, y nunca lograron hacer una campaña medianamente buena. Sí, en realidad hicieron una campaña muy mala, y eso fue lo que los llevó a una derrota estrepitosa, ¿no? Claro. Oye, y esta parte de Ricardo Anaya, que dices, no conectó con los jóvenes, ¿a qué se debe? ¿Por qué en sí, digo, independientemente de que lo general podamos decir, hizo una mala campaña, ok, sí, ese es el resultado, ¿no? Pero ¿por qué no conecta un joven con los jóvenes en un contexto mexicano en donde la incorporación y la participación de los jóvenes fue fundamental en el triunfo de Andrés Manuel López Obrador? Creo que ahí hubo una cuestión muy inesperada. No entiendo cómo Anaya, siendo joven, y un grupo que lo apoyaba o que lo asesoraba, no lograron encontrar cómo conectar con los jóvenes. Los jóvenes, en primer lugar, quieren básicamente un cambio. Estamos hablando de una generación distinta, una generación que cree en cosas distintas a las que creíamos las anteriores. Evidentemente es una generación que no le gusta la corrupción. Creo que volvemos al tema, ese fue el tema central de la campaña, la corrupción. No le gusta la corrupción a esa generación, pero está pensando en otras cosas, en un cambio de vida. Piensan también en cuestiones de medio ambiente,
en igualdad de género. O sea, hay una serie de factores en los que se mueve los jóvenes mexicanos que se vieron identificados con el discurso de López Obrador, que dicho sea de paso, además de haber hecho una muy mala campaña, el PAN, sí hizo una excelente campaña López Obrador. Claro. Y los resultados ahí están. Pero sí, los jóvenes es uno de los temas que habría que analizar. ¿Qué fue lo que pasó ahí con Anaya? No tengo muy claro qué fue lo que pasó en el sentido de qué pasó adentro de la campaña del PAN, porque no lograron generar un mensaje que pegara con los jóvenes. Pero perdieron ahí. Bueno, perdieron en todos los niveles, ¿no? Desde jóvenes hasta adultos mayores. Perdieron en todos los niveles. El voto fue muy parejo, de acuerdo a las encuestas, en casi todos los niveles sociales, en casi todos los niveles de estudios. Pero lo de los jóvenes sí era el mercado natural de Ricardo Anaya y no pudo. No pudo. Y a ver, Arturo, el tema de los millennials, que se les criticó muchísimo hasta antes del sismo del 19 de septiembre, que eran apáticos, que no leían, que no participaban, etcétera, etcétera. Nos dieron una excelente y grata sorpresa con lo del 19 de septiembre, los temblores, y vimos que se reactivó esa parte de la chaviza, ¿no? Que está pegadísima, así como tú y yo, así somos, Sí, somos los chavos. Nosotros sí los entendemos, somos chavos. Así somos los chavos, ¿no? ¿Cómo dicen los millennials? Digo, sí se metieron a la política, fue una cuestión de moda, fue una cuestión de estrenarse a través de las redes sociales. ¿Cómo lo sentiste? Yo creo que ahí también es otra cosa que no se ha medido bien por los políticos, es decir, los jóvenes sí han estado participando. Yo recuerdo el movimiento 132, claro, en la elección del 2012, que le costó a Peña Nieto un montón de votos. Claro. Ahí estaban los jóvenes y ahora también estuvieron los jóvenes. Entonces siempre han estado ahí, tienen modos distintos de participar y casi todo lo hacen a través de las redes, se informan por las redes, se comunican por las redes y no creo que sean personas no preparadas, yo creo que son personas sobreinformadas, a veces víctimas como todos en las redes de las fake news y todo este tipo de manipulación que se da en las redes, pero una elección marcada por las redes sociales pues evidentemente tiene una gran influencia sobre los mayores adictos a las redes sociales, claro, que somos los jóvenes. Exactamente. Sí, nosotros los chavos nos metimos mucho al tema de la campaña a través de las redes sociales. Ahora, las redes sociales ahora sí podemos decir que definieron esta elección. Los medios tradicionales sí tienen todavía presencia, la televisión abierta, la radio abierta, pero todo parece indicar que fueron las redes sociales las que decantaron el resultado electoral del pasado 1 de julio, Arturo. Yo no tengo la menor duda y en algún momento recuerdas que lo manifestamos, que lo platicamos en las redes, que las redes iban a influir en las elecciones. Fue determinante las redes. La manera en que se comunica la gente ha cambiado mucho y las redes se vuelven el medio de información más importante en la medida en que te enteras de las cosas en el momento que están pasando. Entonces tú te metes ahí y te enteras de todo, para bien o para mal. Claro. Pero ese medio de comunicación en general ha sido lo que ha marcado. Hay medios tradicionales que lo han entendido. Realmente la mayor parte de su comunicación ahora es por medio de redes. Claro. Sí, los grandes periódicos tienen sus páginas de internet. Desconozco cuántos periódicos sigan vendiendo en físico, no tengo el dato, pero seguro que tienen más visitas en internet que periódicos vendidos, ¿no? Entonces estamos hablando de un cambio en que la gente se informa por ahí. Y si alguien entendió eso fue López Obrador. Había una gran cantidad de simpatizantes de él que en las redes hicieron un trabajo pues, excelente. Excelente dado el resultado. ¿Sí? Claro. Durante la campaña se podían decir muchas cosas, pero las campañas se ganan con votos. Claro. Y tuvo el 53% de los votos. Quiere decir que la estrategia funcionó, y funcionó más de lo que estoy seguro que ni él se esperaba tener ese número de votos. Nadie esperaba. O sea, habíamos muchos que estábamos seguros que iba a ganar, pero no de esa manera. Y creo que lo determinante fueron las redes sociales. Sí. Razón contra percepción. Sí, bueno, o sea, se ha discutido mucho este tema, ¿no? Yo lo revisaba la semana pasada, unos datos muy interesantes que les voy a poner como ejemplo.
los rechazados de la Universidad Veracruzana, ¿no? Hay 20,000 rechazados en la Universidad Veracruzana. Estuve platicando con una persona que trabaja en los tecnológicos en Veracruz. Los tecnológicos ya tienen más alumnos que la Universidad Veracruzana. Resulta que muchos de los que entran al tecnológico tienen como primera opción la Universidad Veracruzana. La siguen teniendo, pero los tecnológicos tienen en algunos lugares muy buen nivel, ¿no? El de Poza Rica es famoso por la robótica, o sea, hay buen nivel en los tecnológicos. Pero entonces, si tienes como segunda opción el tecnológico, resulta que varios de esos 20,000 rechazados no se quedan sin estudiar, ¿eh? Se van a los tecnológicos. Claro. Les hace falta ese dato. Sí, porque sobre todo el examen de ingreso lo ves primero y el de tecnológicos después. Exactamente, entonces resulta que los 20,000 rechazados, no hace falta ese estudio, a mí me gustaría que alguien lo tuviera. Si de esos 20,000 rechazados, ¿cuántos realmente se quedan afuera del sistema de educación pública? Pero no importa, para todos hay 20,000 rechazados. Y hay 20,000 jóvenes en Veracruz que se quedan sin estudiar en la universidad, cosa que parece no ser cierta. Así es. Pero no importa, o sea, eso es un poco el tema de la percepción en las redes. Cuando uno entra a las redes parece que este país está destrozado. Y pues yo salgo a la calle y no lo veo destrozado. O sea, hay cosas mal y cosas bien. Claro. Como Hay cosas que país. funcionan, digo. Sí, el país se están dando, ¿no? Estamos aquí platicando. Claro. Pero cuando uno entra a las redes parece que todo está mal. Entonces eso es algo que también es muy importante de aprender en esta nueva época en que la comunicación es tan rápida que se presta a generar este sentimiento de que todo está mal. Y eso, leía una frase hace poco que decía que en este tiempo las elecciones se ganan fácil, ahora se gobierna difícil y se pierde fácil también las elecciones. Es decir, estamos ante una sociedad muy demandante que quiere soluciones rápidas. Jóvenes que ven en las redes cómo se vive en Noruega y que quieren vivir así, para que tienen derecho, nada más que hay que hacer lo que hacen en Noruega, ¿no? Claro. No es Desde lo individual hasta lo gubernamental. Exactamente, o sea, el pensar que Noruega está así por su gobierno es un poco iluso, está así por todos, o sea, son los noruegos. Si queremos vivir así tenemos que aprender a actuar así, pero lo que queremos es vivir así. Entonces toda esa situación genera un sentimiento de una percepción de que todo está mal y por tanto el voto en contra de lo establecido es el voto de moda. Entonces vamos a seguir viendo este fenómeno por muchos años, ¿eh? Ahora, relacionado con ese razón, percepción, los debates. Hubo por primera vez 3 debates presidenciales, lo cual sin lugar a dudas, para quienes nos encanta el ejercicio del debate, bueno, estuvo bastante interesante. Los formatos muchísimo más flexibles que aquel primer debate del año 2000, en el año con Cedillo. Fue en el 94. 94, ¿no? Sí, el primer 94, debate, sí, fue el primero. Así cartonadísimo. Que aún así gana Diego Fernández de Mayo. Así es que le puso el saborcito, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo evalúas todos estos 3 debates que tuvimos en este año? A mí me parece un gran cambio. Sí, se mejoró el formato del debate, como bien dices, es un debate mucho más ágil. Los debates son un show. Si la gente ve los debates, algunos dicen que quieren oír propuestas, no, los debates son shows. Y quienes salieron mejor parados de esos shows fueron, otra vez López Obrador, que es su peor espacio. ¿Sí? Los debates es donde López Obrador más dificultad tiene, pero lo hizo muy bien. El mejor fue el Bronco, pero pues el Bronco, qué bueno que no podía ganar, porque eso andar cortando manos no me parece una muy buena idea. Pero bueno, el Bronco sí se presta mucho a esa parte. Otra decepción de Anaya. Anaya parecía estar hecho para debatir. Claro, era el que llegaba en las apuestas, era el que iba a despuntar. Es más, sus esperanzas estaban centradas muchos en los debates. Por supuesto, además parece que su campaña no existía y que nada estaba esperando los debates para hacer algo y no lo logró. Sí, ese momento memorable en que se acerca López Obrador esconde su cartera o hace como que esconde la cartera, fue, no sé, como ahora hablando de redes sacan unos videos donde le aparecen unos lentes oscuros a alguien de que ganó. Eso, o sea, López Obrador en ese momento le colocó un golpe terrible que el otro no se esperaba. O sea, cuando todos esperábamos que precisamente Anaya ahí fuera donde tuviera un mejor desempeño, fue muy malo. Porque incluso llegó a la invasión del espacio de Andrés Manuel López Obrador, se le acercó, ¿no?
Y fue cuando esa chispa, Sí. esa chispa que no estaba planeada, no estaba diseñada, pensada. Cuando uno regularmente prepara un debate A, B, C, argumento A, argumento B, si me va a decir de eso, le voy a responder. Pero esa parte, pues no está planeada. Y la verdad es que es un López Obrador que no conocíamos. O sea, nos sorprendió a todos los mexicanos López Obrador, porque López Obrador parecía siempre estar enojado. Y ahora vimos un López Obrador capaz de hacer buenos chistes, o sea, chistes y buenos chistes. Exacto. Es decir, no solamente hacer chistes, sino que además el tema este del submarino que hizo en Veracruz, eso de la cartera, el saber improvisar, esa reacción rápida, fue un balde de agua fresca en la campaña, ¿no? O sea, vimos al mejor López Obrador de los últimos años. Y al peor Anaya. Y al peor Anaya. Y Mitt, no sé dónde estaba. Porque la gran crítica de López Obrador, además de haber tenido una imagen del enojón, del gruñón, del Grinch, de la política, pues la otra parte que se complementaba con esa percepción, regresando al tema de la percepción, era de alguien lento para procesar información, momentos, de tener malas lecturas de lo que estaba pasando. Pero esos chispazos y estas reacciones, sí, muy buenas, ¿no? Insisto, era inesperado. Nunca tuvimos en el radar la posibilidad de que López Obrador reaccionara así. Es decir, todos sus más fieles seguidores, cuando llegaban los debates, estaban profundamente angustiados. Decían, no, en el debate es donde... Y no, salió bien en los debates. Creo que se tomó esta campaña él con mucho más optimismo, lo transmitió alegría, y la gente quiere eso, se vota con emociones. claro. Y quien supo mejor vender emociones y sentimientos y esperanzas fue él. Y ahí se ve. Tatiana Cloutier. Un éxito, un exitazo Tatiana Cloutier. Más en el Twitter que en Facebook o en otras áreas, o en otras plataformas, pero Tatiana lo hizo de una manera maravillosa. Es decir, le metió frescura a la campaña, entiende las redes. Bastante bien. Y lo hizo muy bien ahí. Eso fue uno de los mejores aciertos de López Obrador en la campaña. Aparte de su mismo cambio, Claro. el incorporar a Tatiana Cloutier fue una muy buena señal. No solamente por el tema de ser hija de quien es, o por su procedencia panista, o por lo menos de imagen panista. Yo creo que más que eso es y por venir del norte. Sí, y además el norte, que era el que siempre se le negaba a López Obrador, y que en el cual ahora también ganó. Sino la manera en que Tatiana se manejó en la campaña fue genial. Eso era la que no le vi errores, ¿no? Todo lo que hacía le salía bien. Exacto. O sea, además del trabajo en redes, como bien dices, y coincido el tema del Twitter, pues en las entrevistas. Sí, también. Traía un manejo muy ágil. Tienes razón, lo que pasa es que yo, como he vuelto adicto a las redes, ya poco veo la televisión, entonces y luego ni me entero de lo que pasa. Si los spots en la televisión no los vi, y yo toda la campaña la seguí en redes. Pero es cierto que en los debates, en las entrevistas, Tatiana generaba un sentimiento de esperanza muy fresca, muy bien manejado. Eso fue un gran acierto. Digo, es muy difícil decir cuántos votos le pudo haber dado cada cosa a un candidato. Claro. Creo que aquí lo que se logró fue un conjunto de cosas que fueron acumulando positivos para López Obrador, en que se dispara en los últimos 2 meses del 30 al 50, ¿no? Es una cosa increíble. Claro. ¿Te parece bien si vamos a un pequeño corte, Arturo? Claro que sí, regresamos. Tomás. No se nos despegue, esto es Agenda TV, regresamos. La calidad tiene nombre, Universidad IBES. ¿Por qué somos tu mejor opción? Tenemos un sistema cuatrimestral, docentes capacitados, un plan de estudios avalado por la SEP y CEP, las cuotas más competitivas del mercado. Conoce nuestra oferta educativa a través de nuestro Facebook. Encuéntranos como Universidad IBES. También en nuestra página web como www.ibes.edu.mx o ven a nuestras instalaciones ubicadas en Azueta, número 34, Colonia Centro, en Jalapa, Veracruz. También llámanos al 8-123-456. Bienvenido a la mejor comunidad. Somos Linces, Universidad IBES.
Universidad Martí. Educación de clase mundial. Únete a nosotros y forma parte de nuestra comunidad educativa. Contamos con licenciaturas, maestrías y doctorados. Nuestra dirección, calle Costa Rica, número 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. O pide informes al teléfono 782-822-3350. Encuéntranos en Facebook como Universidad Martí y en nuestra página web www.umarti.edu.mx. Forma parte de nuestra comunidad. Universidad Martí. Educación de clase mundial. Secundaria y preparatoria Gavino Barreda. Excelencia educativa a tu alcance. Contamos con sistema mixto y escolarizado. Visítanos en nuestras instalaciones, calle Costa Rica 415, Colonia 27 de septiembre, Poza Rica, Veracruz. O pide informes al 782-822-3350. Búscanos en Facebook como Secundaria y Preparatoria Dr. Gavino Barreda. Y en nuestra página web www.prepagavino.edu.mx. Secundaria y preparatoria Gavino Barreda. Excelencia educativa a tu alcance. Bien, ya estamos de regreso aquí en Agenda TV. Gracias por seguirnos acompañando. Estamos platicando aquí con mi buen amigo Arturo Hernández Abascal. Acabamos de comentar en el bloque anterior, Arturo, el tema de las elecciones, las redes, la percepción, la razón. Ya tenemos un presidente electo, ya después de la calificación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que podemos delinear o hacer algunos apuntes de cómo viene el gobierno de López Obrador? Hay muchos mitos y realidades que se están manejando en las redes, en columnas, en espacios de análisis, pero tú cómo lo estás viendo, ¿cuáles son esas pinceladas que estás observando? Bueno, a mí me parece que en este momento vuelve a ser una sorpresa López Obrador. Había quien pensaba que después de ganar iba a salir un López Obrador, el López Obrador enojado. Y no, ahora tenemos a López Obrador con una visión clara de que esto no va a ser fácil. A mí me parece que él está leyendo bien eso. Ha generado un sentimiento de tranquilidad. No hay problema en los mercados. La transición está siendo una transición bastante racional. Entre él y Peña Nieto están haciendo lo que cada uno debe de hacer. Bueno, Peña Nieto ya está prácticamente borrado, pero tampoco está intentando Peña Nieto arrebatar nada. O sea, él entiende que perdieron y que su papel es ayudar a una correcta transición. Creo que están haciendo un papel bastante bueno ambos. Hay cosas que me parecen muy positivas. Digo, estamos todos optimistas y yo quiero estar optimista, claro, ¿no? Sí, porque ahorita hay que te pasa el tren del mame, como dicen en las redes. Vaya, ponerse ahorita de gris no es bien visto, ¿no? Pero yo sí creo que hay razones para el optimismo. Hay cosas que no van a poderse resolver en 6 años. O sea, eso, el que lo crea, pues está fuera de la realidad. Sí, yo creo que uno de los grandes problemas que va a tener López Obrador, bueno, creo que ya me estoy yendo a la siguiente parte, pero va a ser la seguridad. Pero bueno, volviendo a este tema, ¿qué pinta? Pues yo creo que pinta bien, o sea, no va a ser una transición accidentada, la entrega del gobierno va a ser una entrega amable, razonable. Tersa, ¿no? Tersa, la gente está contenta, ¿sí? Aún los que están en contra, pues en el fondo están contentos, ¿sí? No le iban a López Obrador y eso les molesta, pero si razonan un poco, dicen, pues estuvo bien, ¿no? Hubo un cambio. Las instituciones funcionaron, es decir, la gente salió a votar y ganó alguien con contundencia y se acabó, que además eso debería ser la costumbre en este país, ¿no? Claro. Los que perdieron lo reconocieron, muy bien, Anaya ya un poco a fuerza, pero lo reconocieron y todo eso es como que de pronto nos situamos en esas elecciones en
en el primer mundo, ¿no? Sí. Y dice, oye, sí se puede hacer esto, ¿no? Oye, es que fíjate, ahorita que planteas eso, estamos haciendo una transmisión en vivo con Claudia Guerrero Martínez, con Vicky Durán Campoyo. Pues teníamos pensado una larga jornada, porque empezamos como a las 8:30 de la noche del domingo de la elección. Y dijimos, no, pues esto va a acabar como a las 12, más o menos, ya que empezamos a ver los primeros números del PREP, etcétera. Pero no, a las 10 de la noche ya se había acabado todo. Sí. Ya, y así como que, ¿y ahora qué hacemos? Pues esto ya se acabó. ¿Qué? Ya salió MIT, ya salió Anaya. Al PREP nadie lo peló. Sí, claro. Pero eso ya no existió. Yo también estaba preparado para Una no larga dormir jornada. esa noche, estar viendo cómo iba avanzando. Y no, pues el PREP ya no tuvo ningún sentido. Se logró que nos fuéramos todos a dormir en paz, sabiendo que había un presidente y que ya no había problemas, ¿no? Eso es un logro. Lo que está pasando ahorita también, entiendo y percibo que López Obrador tiene un problema. Él mismo tuvo en la campaña, que es tratar de conciliar entre lo más duro de un lado y los votantes que se decantaron por él, pero no son seguidores fieles, ¿no? Claro. Y hay que mantener allí un poco. Es que no es lo mismo ser presidente que candidato, digo, Claro, para empezar, de ¿no? entrada. Tiene que gobernar para todos, ¿no? No para un sector. Pero las señales ahora yo las veo positivas. Me gustan algunos de los integrantes de su gabinete, otro no, así otro en singular, no. uno no. Sí. Pero me gusta mucho que esté Olga Sánchez Cordero, que esté Marcelo Ebrard. Me gusta, eso a mí me parece muy importante, ¿no? El que no me gusta, pues el que no le gusta a nadie, ¿no? Que es Bartlett. Sí, así es fácil, ¿no? Así concentró todo en su contra. Sí, ahí nunca entenderé la necesidad de eso, pero yo me quedo con lo bueno, y lo bueno es más. ¿Sí? Digo, en este tema de Sí, seguir no, optimista, claro, ¿no? no, por supuesto, por supuesto. A ver, en esta semana, Arturo, López Obrador, bueno, me remito al mensaje de López Obrador después de la primera reunión con Peña Nieto, bueno, la primera reunión oficial, Uh-huh. Cuando sale y habla, uno, del tema de la macroeconomía, dos, que habla de la independencia del Banco de México, y tres, de mantener los programas sociales. Es que esa parte es la parte que nos tranquiliza a muchos y nos genera un sentimiento de que esto puede salir bien. Es decir, un López Obrador decidido a no elevar impuestos. Esa parte no me gusta, porque digo que la izquierda debe cobrar más impuestos, es parte de la izquierda, ¿no? Claro. Pero si no quiero cobrar más impuestos, pero tampoco quiero gastar más de lo que hay. O sea, un gobierno con estabilidad financiera me parece bien. Digo, eso es lo deseable, es a lo que mucha gente le tenía miedo, que López Obrador actuara de una manera distinta. Pero también creo que no lo leen bien. Si cuando estuvo en la Ciudad de México no fue alguien que dilapidara el dinero, ni que... No fue alguien gastalón. Sí, no, es austero, él es austero. Sí. Ahora, ¿qué queda en todo esto? La idea de que realmente reduzca la corrupción y todo lo que yo prefiero ser optimista, insisto, o sea, digo, pues, es mejor ser optimista que cualquier otra cosa, ¿no? Y además Claro. pues, va a entrar el 1 de diciembre, pero ya está gobernando eso de que espérense a que empiece a gobernar. No, López Obrador ya está gobernando. Ya está gobernando, ya. De hecho, Peña Nieto va a cerrar un rato, hubo una reunión con él, bueno, se fue ayer, ¿no? Bueno, la Sí. reunión con él ya pactaron que va a presentar iniciativas Peña Nieto de López Obrador, ¿no? Entonces, Claro. La Secretaría de Seguridad Pública, por ejemplo. caso básico, también el tema de las fiscalías, o sea, se pusieron de acuerdo, o sea, ya está gobernando, lo cual no está mal, ¿eh? Sí. Declara también López Obrador en una conferencia de prensa, no, perdón, cuando le entregan su constancia de presidente electo, la nota fue: el poder ejecutivo ya no será más el poder de poderes en México. ¿Se le puede creer? No se le puede creer. ¿Se le debe creer? No se le debe creer. ¿Es factible eso? Con una tradición presidencialista mexicana, de sumisión del poder legislativo, del poder judicial, ¿se puede creer algo así? A mí no me gusta el sistema presidencial. El sistema presidencial es un sistema que no funciona.
Y no funciona porque fue una mala traducción de las ideas europeas en Estados Unidos, que fue el primero que tenemos en la presidencia. No funciona. La única manera de que el sistema medio funcione es que el presidente abuse del poder. Es decir, entonces, y los mexicanos tenemos eso en las venas, nos gusta ese sistema. Entonces, no lo sé. Ahí, esa es una de las cosas en las que no tengo una idea clara de qué vaya a pasar. Él tiene una contundente mayoría. Hacer uso de esa mayoría tampoco es incorrecto. Pues es lo que tiene que hacer. Porque fue el mandato de las urnas. La gente le dio la mayoría en el Congreso y él tuvo una mayoría de votos y bueno, ya él puede y debe hacer uso de ella. Ahora, la línea está entre hacer uso de ella para gobernar o hacer uso de ella para aplastar a la oposición. No sé qué vaya a pasar en cuanto a la decisión que tenga él. Ha dicho que no lo va a hacer. En ese caso prefiero creerle. Pero también hay otro factor que a mí me parece muy importante. La sociedad mexicana ya cambió, ya maduró, es mucho más participativa, mucho más exigente. Entonces, y las redes son incontrolables. Eso es un punto. Por tanto, es imposible restaurar un sistema antiguo de partido único. Eso no puede suceder en México. O sea, no vamos a pasar desde esa línea argumentativa que estás planteando del primer priista de la nación al primer morenista de la nación. No. Eso sería lamentable, ¿eh? Eso no es lo que la gente pidió. Y el López Obrador, que últimamente ha estado leyendo muy bien a la gente, espero que también lea bien eso. La gente no quiere eso. Porque pareciera que esa declaración fue un acuse de recibo de lo que la gente estaba diciendo, justamente en ese sentido de centralismo, autoritarismo, verticalismo, y pareciera, está diciendo, ya les escuché, ya entendí, el mandato fue en contra de eso, y por eso les respondo así. Sí, esa impresión da. Hay otra cosa que es muy importante que acaba de decir, que no fue ni siquiera un tema de campaña, central de campaña, que es el Estado de Derecho. Y ahora que recibió su constancia de mayoría, se refirió, ese fue su tema principal. Es que no puedes acabar con la corrupción y con la violencia sin Estado de Derecho. Ese es el punto central. Este país no tiene unas instituciones fuertes de procuración de justicia, y los jueces, a pesar de ser atacados porque ganan bien los federales, creo que es de lo más rescatable de nuestro país. Pero, en fin, eso es leer adecuadamente las cosas. Si él sigue leyendo a la gente como debe leerla, como lo está leyendo, creo que las cosas van a salir bien. Por eso digo que mi optimismo es razonable. Tampoco es un optimismo infantil, ¿no? Eso es un optimismo activo, observante. Sí, claro. Yo no creo en los mesías. No sé, es un tema que no se me da. Pero sí veo a una persona, al mejor López Obrador de los últimos años. No tiene nada que ver este López Obrador con el 2006. Este es un mejor López Obrador. Sin lugar a dudas, la mejor versión del mismo. Es la mejor versión del mismo. Espero que siga en ese camino. No tiene por qué no hacerlo. Es decir, hay una cosa que claramente tiene, que él quiere trascender como un buen presidente, entonces tiene la oportunidad. Si quiere hacerlo, lo puede hacer. El abusar del poder sería no trascender como un buen presidente. Claro, y regresando al tema de la corrupción, en esta semana, bueno, después de la reunión con los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, él dijo que va a buscar a proponer reformas para que la corrupción sea un delito grave, cosa que, híjole, si eso hubiera estado antes en un estado como el de Veracruz, pues ya más de uno ya no tendrían salvación del bote, ¿no? Porque después de no soy abogado, tú sí, después de la reforma del sistema penal mexicano, pues la corrupción, el saqueo, el robo de las finanzas públicas quedó salvaguardado, no siendo delito grave, y te robas 100 millones de pesos, regresas 30 y ya estuvo, ¿no? Fíjate que en mi caso soy un penalista renegado. Eso es una de mis especialidades en el derecho. La otra es constitucional, pero en el penal no me gusta el derecho penal. Es decir, en un país en que se sancionan 2 de cada 100 delitos, volver al delito grave algo no sirve para nada. Lo que necesitas es acabar con la impunidad.
O sea, tú puedes meter la cantidad que quieras de conductos como delitos graves y sumarle cientos de años de prisión. Si no los agarras, no sirve para nada. El problema en México es la impunidad. Si tú resuelves 2 de cada 100 delitos, es una barbaridad, 2 de cada 100 delitos reciben una sanción en México, y eso implica el que, pues no importa cuánto le pongas, ¿no? Lo más seguro es que no los agarren. O sea, tenemos un sistema penal, entonces, que, híjole, si yo voy, robo, asalto, golpeo, asesino, en el nivel que sea, tengo el 98% de posibilidades de que no me pase nada, a menos que sea yo muy güey. Así es, sí. Así es. Los que caen un poco por mala suerte, ¿no? O por tontos, ¿no? Sí, Por tontos. sí. Pero es ahí donde hay que atacar. O sea, lo de hacer delito grave, la corrupción, está bien. Eso va a provocar que en un proceso no puedan quedar en libertad bajo caución. Digo, eso sería el efecto práctico. Pero lo importante es que los agarren. Pero más importante, eso es lo preventivo, No, claro. Me parece que eso es lo más importante. Se tiene que hacer una fiscalización al momento. O sea, los órganos de fiscalización generalmente se dedican a fiscalizar ejercicios que ya pasaron. O sea, tienes que ir en el momento. En el día a día, ¿no? Sí. Casi en tiempo real. Hay que estar en sintonía con la tecnología, ¿no? Además, la tecnología ayuda a que eso pueda suceder. Queda claro que tenemos a un presidente electo decidido a acabar con la corrupción. Eso sí se lo creo, y completamente, se lo creo al 100%. El problema está en que pues, solo no va a poder. O sea, si abajo hay una gran cantidad de funcionarios, de alcaldes, de órganos autónomos, o sea, el gobierno es muy grande, no solamente el gobierno federal. Tenemos el problema con los gobiernos estatales, tenemos el problema con los ayuntamientos. Acabar con la corrupción no puede ser solo un acto de voluntad, tiene que ser un acto institucional. Y tampoco debe de ser solamente un acto de derecho penal. El derecho penal, insisto, mientras no sanciones, pues no sirve para nada, ¿no? A ver, si nos mantenemos en la cuestión del derecho penal y de las sanciones y lo demás, ¿Procuraduría o Fiscalía nombrada por el presidente? ¿O tendríamos que buscar mecanismos realmente, híjole, es que está cabrón, realmente ciudadanos en donde el poder ni una huella digital tenga metida? Es que eso es imposible. A ver, ese es un tema en el que no hemos logrado encontrar la solución. Es decir, un fiscal, ¿qué significa ser un fiscal independiente? Es que primero tenemos que empezar por ahí. Si un fiscal independiente debe de ser enemigo del presidente, pues la respuesta claramente es no tiene por qué serlo. Lo que necesitaríamos sería un fiscal derecho, y que crea en el derecho y que tenga la autonomía suficiente para que el presidente no pueda influir en él, sin que eso implique que tengan que ser enemigos. Es un tema muy complicado. ¿Sí? Estamos discutiendo sobre cómo nombrarlo, donde tal vez en este momento lo importante sería a quién vamos a nombrar, no cómo. Porque nosotros vemos en varios estados en los que ya hay estos mecanismos de fiscalías autónomas, en las que de todas maneras son amigos o empleados de los gobernadores, ¿no? Entonces, sí, ya no es tanto el procedimiento, o sea, sí, pero también tenemos que entender que esto tiene que ser institucional, no se puede quedar a la voluntad del presidente. O sea, igual López Obrador sí propone a alguien decente, pero pues López Obrador no va a ser presidente eternamente. Si dentro de 6 años vamos a tener otro presidente, dentro de 9 años tendríamos otro fiscal, entonces estaríamos ante un escenario en el que lo que tenemos que hacer es institucionalizar los procedimientos de nombramientos en que fuera la gente lo menos influenciada políticamente. Pues el que no se mete el Ejecutivo, pero lo nombra el Congreso, pues es lo mismo. En ese contexto que vamos a tener a partir del 1 de diciembre, exactamente lo mismo. ¿O qué va a hacer? ¿Vas a dejar que la oposición nombre al fiscal? Porque tampoco se trata de que el fiscal ande persiguiendo al presidente. Claro. O sea, tendríamos que buscar, en algún lugar debe de haber algún jurista es que esa es la pregunta. Tiene que haber alguno por ahí. Es que digo, si hay una carrera que es muy prolífica en generación de profesionistas, son las facultades de Derecho. No sé cuántos abogados hayan a nivel nacional, pero, sí, pero debe de haber uno que efectivamente tenga las cartas credenciales en lo ético, en lo profesional, en lo preparado, en lo académico. Sí lo hay, las generalizaciones son pésimas, claro, y los abogados tenemos una mala fama pública, ¿no?
O sea, ser abogado es algo que Estudia significa ser derecho corrupto, ¿no? factor chueco, ¿no? Sí, Dice el sí. dicho, ¿no? Para toda la gente un abogado es alguien corrupto por El naturaleza. abogánster. Sí, pero no es cierto, ¿eh? Digo, no estoy defendiendo mi profesión, Y bueno, y es válido si lo hace, pero, digo. pero además es que, como en todo, o sea, tampoco es cierto que todos los funcionarios públicos sean corruptos, eso es falso. Y al generalizar es injusto, ¿no? Claro. El tema es que llegue a alguien que lo sea, o sea, sí hay abogados decentes, sí hay abogados que podrían ser buenos fiscales, el problema es cómo escogerlos para que lleguen. Y ahí la voluntad del presidente es central, sea como sea, lo nombre él o lo nombre a través del Congreso, que es lo mismo. Sí. Digo, no solamente porque él tiene la mayoría en el Congreso, o la va a tener, sino aunque no la tuviera, de todas maneras el presidente siempre acaba de ser un acuerdo entre partidos, ¿no? Entonces, me regreso a la parte que decías, bueno, es cómo nombrarlo. La gran pregunta quizás sería, ¿cómo hacer que lleguen unos candidatos que vayan al Congreso y uno de ellos sea seleccionado? Es decir, ¿quién debe de proponer? ¿El presidente, el Congreso o barras de abogados, colegios de abogados, universidades? O una mezcla ahí que tengamos que inventar. Sí, hay que buscar una forma, ¿eh? La verdad es que yo no se me ocurre una respuesta contundente a eso. Yo siempre he pensado que la universidad es la mejor institución que ha creado el ser humano, ¿no? Y me gustaría que las universidades participaran en esto. Las barras de abogados no mucho, que yo estoy en el colegio de doctores, pero no quiero criticarlas, pero el problema es que no tenemos colegiación obligatoria en México, que eso también es un tema que deberíamos entrarle. Y a mí me gustaría más que pensar en el nombramiento del fiscal, pensar en un servicio civil de carrera que profesionalizara las fiscalías, que no hubiera este cambio constante de personas y de lugares que hay en las fiscalías. O sea, hoy eres fiscal en Jalapa y mañana el fiscal general te manda de fiscal a Pánuco porque se enoja contigo. Eso provoca corrupción, descontento. O sea, hay muchas cosas en las que se puede avanzar para no depender de una persona. Claro. A mí me gusta más eso, a mí me gustaría más pensar en construir fiscalías fuertes con un sistema de investigación real, científico y con servicio civil de carrera, independientemente de quién sea el fiscal. Que quién sea el fiscal general no se vuelve un problema. Se nos vuelve un problema porque todo depende de él. Claro. Se nos vuelve un problema quién llega de presidente porque todo depende de él. Pero si hubiera un servicio civil de carrera, el presidente tendría poco que hacer. ¿Sí? Claro. Para bien o para mal, de cualquiera de los dos lados que quieras, ¿no? Y entonces ya no tendríamos que preocuparnos por la reinvención del Estado. Parece que cada 6 años queremos reinventar el país y el país aquí está, ¿eh? Así es. Lo que necesitamos es seguir el librito y el librito indica que se mejora el servicio público en la medida en que hay permanencia y profesionalización en los trabajadores del servicio público. Claro. Esa parte es importantísima. Y entender que en las elecciones la disputa es por el gobierno, no por el Estado. Así es. Porque además, sí, el Estado tiene que permanecer y el gobierno cambia. Es decir, traducido esto un poco a un lenguaje común, lo que habría que cambiar nada más son los puestos altos, que son los que cambian, y los puestos medios se tienen que quedar, de medios hacia abajo tienen que tener una permanencia, porque son los que hacen que esté funcionando profesionalizados, sí. Que el acceso al puesto y la permanencia en el puesto depende de la profesionalización. Cuando alcancemos eso no vamos a tener que estar tan angustiados cada 6 años. Claro. Y al respecto, salarios altos, medios, bajos, que es uno de los temas de enorme debate en esos días. Creo que habría que buscar un punto medio. Sí es necesario que en este país que tiene un índice de desigualdad altísimo, la gente que gana menos gane más y la gente que gana más gane menos. Pero hay que ver hasta cuánto. Y a mí sí me parece que debería hacerse un estudio. O sea, no es nada más decir, se va a ganar menos de esto y se va a ganar menos que el presidente, sí, pero no es así. A mí sí me gustaría que hubiera un estudio de decir cuánto debe de ganar una persona en cierto nivel, comparados con el sector privado, viendo el trabajo que requieres hacer, viendo el nivel profesional que debes de tener. No vaya a ser que se los bajemos tanto que le peguemos a la calidad, ¿sí? Eso puede pasar. Y eso ya ha pasado en otros países. Básicamente en Europa es muy común que eso sea una queja, un tema de mucha actualidad permanente. Es decir, a la hora que le pagamos tan poco a los funcionarios públicos, lo que tenemos es baja calidad. Hay que tener cuidado. Regresando a las redes, en las redes dicen, no, pues a mí págame 200,000 pesos, yo sí voy a trabajar. No, claro, eso lo he oído mucho. ¿Cómo es posible que no quieran trabajar por eso? ¿Eso qué hacen? Yo por 50,000 pesos lo hago.
lo sabes hacer. Es que no es nada más de voluntad. Claro que se oye mal, pero yo creo que el problema no son los sueldos, el problema es la corrupción. Claro. Es decir, hay sueldos muy altos, o sea, de acuerdo, hay que bajarlos. En un país donde hay tanta pobreza es agresivo que haya gente que gane esos sueldos. Yo estoy de acuerdo en que se bajen. Pero resultado de un estudio, no nada más así como un acto de voluntad, ni tampoco tenemos por qué satanizarlos y atacarlos porque ganan bien. Sí, por ejemplo, el papel de la Corte me parece lamentable lo que ha pasado en las redes. Dicen que ganan 600,000 pesos al mes, cosa que no es cierto, pero alguien dijo 600,000 y ya se volvió una afirmación. Eso es una fake news, no ganan eso, ganan 200 y tantos mil. Ganan mucho, ok, bájales, pero la Corte ha hecho un gran papel en los últimos años en el país. Ha cambiado la vida de minorías de una manera notable, ¿no? En cuestiones de género, en cuestiones de orientación sexual diversa, el papel de la Corte ha sido genial. O sea, lo que hemos pagado la Corte lo ha desquitado, así de fácil, ¿eh? Ahora sí, como dice el dicho, bueno, se decía de la Secretaría de Gobernación, no se ve, pero se siente. Sí, la Corte, esta ha sido muy buena Corte, por eso digo que no todo está mal, aunque en las redes parezca que todo está mal. Desde la reforma a la Corte con el gobierno Zedillo, la reducción del número de ministros, el papel de la Corte ha sido notable, entonces hay que tener cuidado. Está bien, hay que bajarles el sueldo, pero no se trata de perseguir gente y crear comités de salud pública, ¿no? Digo, claro. Eso tampoco, ¿no? Con cuidado nada más. Con cuidado para no desincentivar que alguien aspira a ser un ministro. Digo, necesitamos a los mejores hombres, las mejores mujeres en esos niveles, con capacitación, preparación, compromiso, ética, etcétera, etcétera, y hay que incentivarlo. El mejor ejemplo de eso es Olga Sánchez Cordero. Bueno. Para aquellos que critican a los ministros de la Corte, pues ahí la van a tener de secretaria de Gobernación a una exministra, dijo. Y regresando, jubilado y con pensión, ¿eh? Sí, a ver, para allá iba yo. Hablan tanto de las pensiones de los expresidentes y ahí tienen a Olga Sánchez Cordero, ¿no? ¿Por qué de ella no dicen nada? A mí no me molesta. Por ejemplo, y no porque yo quiera decir que quiten la pensión, no. Es esta dualidad discursiva. Sí, eso es un poco esquizofrénico, ¿no? Pero, a ver, yo no creo que le deban de quitar la pensión a nadie, ¿no? Es más, yo no creo que se le deban de quitar los del presidente. Es decir, deben de gastarse menos. Claro que esto que digo se oye muy mal, o sea, se ha vuelto popular. Es políticamente incorrecto decirlo. Políticamente incorrecto, pero vaya, no exageremos. El presupuesto nacional es de 5.500.000 millones de pesos. Lo que le pagan a los presidentes es una mínima parte de eso. Entiendo que es representativo, entiendo que es un tema de campaña, entiendo que hay que quitárselo, que se los van a quitar porque ni siquiera está regulado, es un acuerdo, como bien dijo el profesor, es un acuerdo. No hay una regulación, pero en los otros casos sí. O sea, tú no le puedes quitar la pensión a las personas que ya lo tienen, ¿eh? Que ya la tienen, no se la puedes quitar. Que van a ganar un juicio si tratas de quitársela. El tema de los sueldos es un tema a revisar. Creo que esa debería de ser. Vamos a sacrificar un poco todos para que estén mejor los que les ha ido peor. Eso es perfectamente válido, pero no exageremos, porque si no le vamos a pegar al servicio público. O sea, y sería también un mensaje, ¿no? Un mensaje de la élite, no considerando esto no solamente desde el punto de vista de privilegio, sino la élite como esa fragmento de la sociedad que se ha preparado en lo legislativo, en lo judicial, en lo ejecutivo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, sería un mensaje de decir, bueno, ok, como un estado de emergencia, ¿no? O sea, vale, vamos a ponerle todos, ¿no? Sí, lo cual es perfectamente válido. Claro. Y tal vez sea el momento de hacerlo, el ánimo popular está en eso. Todos debemos de cooperar, pero hay que tener cuidado con las generalizaciones, con las persecuciones, ¿no? Es una cosa distinta el plantear. Los ministros de la Corte ofrecieron que van a rebajar su presupuesto o a pedir una rebaja de su presupuesto en 5,000 millones de pesos. Eso es cooperar, está bien. Claro. Pero el Poder Judicial funciona bastante bien, el federal. Entonces, cuidado, no le peguemos a lo poco que tenemos que funciona bien, ¿no? Nada más hay que tener cuidado. Ese es el único mensaje. Ahora, lo otro, la desigualdad que tiene este país, pues hay que irla mejorando, pero es que no solamente es el sector público. Siempre pensamos que el sector público lo va a resolver. Se da también en el sector privado y se da más. Yo ponía, por ejemplo, la otra vez los abogados o los médicos que ganan 200,000 pesos al mes, que los haya. Hay algunos en México que ganan hasta mucho más. Claro. Y a su secretaria le pagan 5 o 6 mil pesos al mes.
O sea, le pueden doblar el sueldo y ellos van a seguir pudiendo comprar lo mismo. Su vida no va a cambiar y la de su secretaria se va a duplicar y van a vivir mejor. Ahí también hay que entrarle, quien se pueda. No estoy diciendo que sea por decreto, nos tengan que obligar también. Eso debe ser parte de una conciencia social y este es el momento de irlo incentivando. Yo tampoco es que sea ahí poniendo el ejemplo. Sí, y que se haga el servicio público está bien, pero bueno, está bien que le bajen a los que ganan más pero que también que le suban a los que ganan menos. Hay sueldos en el gobierno que andan en 6,000 o 7,000 pesos al mes y que pues habría que mejorarlos, ¿no? No está bien que alguien gane 100,000 y quien trabaja con él gane 6,000. Eso no pasa en los países avanzados, la diferencia es mucho menor. Claro, la famosa brecha, ¿no? Que además, ese hecho de ir aumentando salarios de los de abajo, como argumenta López Obrador, genera movimiento económico de manera tal que a todos nos va a pegar esta burbuja, ¿no? Claro, los primeros beneficiarios van a ser los que venden cosas, porque la gente va a poder comprar más cosas. Vas a evitar la concentración de la riqueza que acaba llevándose para otro lado, el mejorarlos y lo demás. Creo que en eso también estamos todos de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, el salario mínimo es ridículo. No se debe subir de golpe porque va a generar inflación. Ok, ¿cuánto se puede subir? Lo más que se pueda subir, hay que subirlo. Ya lo subieron 10 pesos el año pasado. Se pueden subir 10 pesos, 15 pesos cada año sin generar un rebote inflacionario. Pues súbelo. Eso hay que cuidar, Sí, no sobrecalentar la economía. Hay que cuidar eso, pero yo entiendo que sí se puede subir. Claro. Entonces, pues vamos a subirlo lo más que se pueda. Vamos a cooperar todos para generar un país que tenga menos desigualdad y esa parte es, creo, el mensaje central de las elecciones. A nadie nos gusta cómo estamos, ¿eh? Ni siquiera a los que están mejor les gusta. Porque puede ser que... Porque son los que se quejan de la inseguridad, claro. Son a los que secuestran. Bueno, ahora también secuestran a cualquiera, ¿no? Sí. Ya por 3,000 pesos mensual ya te secuestran, ¿no? Sí, claro, eso también, pero también son los que sufren más la violencia y los ataques estos de la... Que literalmente viven encarcelados en sus propias casas, ¿no? Sí, tampoco es una buena forma de vivir. O sea, lo que sí estamos todos de acuerdo en el país es que queremos mejorar. Muy bien. Que hay cosas que se tienen que hacer. También lo que tenemos que entender todos es que a pesar de lo que muchos crean, un presidente no es el todopoderoso, no es el presidente el que va a cambiar el país, somos los mexicanos los que tenemos que cambiar. Si ese ánimo de cambio, pues hay que llevarlo a la práctica, ¿no? Okay. En nuestras vidas. Vamos a un pequeño corte y regresamos ya en la recta final justamente para el papel de la sociedad en este proceso, esperemos, de transformación del estado de cosas de México. ¿Vale? Muy bien, tú. No se nos despegue, seguimos en Agenda TV, regresamos ya para el cierre en esta charla con Arturo Hernández Abascal. Regresamos. La calidad tiene nombre, Bachillerato IBES. Somos un sistema que te permite egresar con un alto nivel académico, grupos reducidos y educación de calidad. Ven a formar parte de la mejor comunidad. Bachillerato IBES. Contáctanos al 817-2026 o al 817-4879 o visítanos en nuestras instalaciones en Juárez 87 en el centro de Jalapa. Búscanos en Facebook como Bachillerato IBES. Los acontecimientos más relevantes del entorno internacional, nacional y local. En el mejor análisis de la televisión, todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Aquí en La Consulta.
Esto es Links de Sociedad 3.0, el resumen semanal de noticias del diario electrónico sociedad3.0.com. Yo soy Jaime Ríos Otero, me da mucho gusto saludarle. Bienvenido. Síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube, Sociedad 3.0 Televisión, en Twitter, @sociedad_30 y en Facebook, Sociedad 3.0. Bienvenidos a la mejor frecuencia de radio por internet, Sociedad 3.0 Radio. La radio en conexión con el mundo en conexión con la radio. Sociedad 3.0 Radio. Sintonízanos a través de nuestras diferentes plataformas www.sociedad3.0.com y www.ibes.edu.mx, o también a través de Facebook. Encuéntranos como Sociedad 3.0. Bien, ya estamos de regreso aquí en Agenda TV, prácticamente para la recta final en este diálogo con Arturo Hernández Abascal. Mi estimado Arturo, el papel de la sociedad. Sí, solemos concentrar toda la exigencia de manera genérica en el gobierno, en el gobernante, en el presidente, ya así lo personalizamos, pero ¿qué nos toca a nosotros, los ciudadanos, en este proceso de la esperanza justamente de que esto cambie? A ver, yo creo que aquí lo que le debe tocar a cada quien es hacer su parte, ¿no? Es decir, el 1 de diciembre entra López Obrador al gobierno, lo que le toca es cumplir en la medida de lo posible lo que prometió. Yo con que reduzca la corrupción, reduzca en algo la pobreza y la violencia, me voy a dar por bien servido. O sea, yo Claro. sé que no es mago y que eso no se va a resolver en 6 años, nada de eso, ¿eh? Quien lo crea, que bueno, que esté muy optimista, pero ahí sí, para mí un buen resultado sería una rebaja sensible. Claro. No sé ni siquiera en cuánto, ¿no? Pero con que se note que bajan esas 3 cosas que son la que más daño causan, es decir, pobreza, inseguridad y corrupción, con que eso logre bajarlo, que se note, será suficiente. ¿Qué le toca a la oposición? Que no has preguntado, la oposición, reconstruirse. Claro. Un Estado democrático necesita una oposición. Entonces, el PRI es difícil que pueda sobrevivir a esto, o tal vez sobreviva con un partido residual. O sea, es muy difícil que el PRI vuelva a crecerlo, o por lo menos en unos 30 o 40 años, yo lo veo muy difícil. Claro. El PAN tiene la opción de tomar una buena parte del 47% de la gente que no votó por López Obrador, y además se necesita una oposición. Es decir, no es a quién le vayas o a quién no, es que se necesita que haya una oposición. Son contrapesos. Pues eso es, ni modo que no. Ahora, tienes por otro lado la parte más importante, que va más allá de los partidos políticos, la ciudadanía, que tiene que mejorar su comportamiento, sí, que tenemos que tratar de luchar por la corrupción, contra la corrupción todos, porque luego nos molesta la corrupción cuando no nos beneficia. Claro. Sí, qué malo que aquel roba, pero si yo tengo la oportunidad de darle a algún de tránsito una lana para que me deje ir, igual lo acabo haciendo. O sea, esa corrupción también Claro. es generalizada, o sea, la sociedad está muy acostumbrada a eso. O sea, como el cemento de la sociedad, la corrupción, ¿no? Sí. Aunque hay estudios acerca de la corrupción que indican que hay corrupción, diferentes niveles de corrupción que hacen diferente nivel de daño. Claro. O sea, hay una corrupción que es la que hace que el Estado medio funcione, la del aceite que lubrica el Estado, que es mala, pero no tanto. La que es peor es aquella corrupción que deja, por ejemplo, libre a un delincuente, o aquella que mete a la cárcel a un inocente. Ese es el nivel más alto de corrupción, el que más daño genera, porque todo el mundo asimila la corrupción a dinero. Y no solamente es eso, también son procesos penales en los que sancionan a agentes inocentes, que eso me parece una cuestión lamentable, ¿no? Pero bueno, ¿qué le toca a la sociedad? Pues seguir siendo crítica. Este fue un triunfo no solamente de López Obrador, fue un triunfo de la sociedad. Claro. Quien ganó en esta elección fue la sociedad, la que se dio cuenta que puede cambiar
con el voto a los gobernantes. Ahora, ese es el lado en que López Obrador enfrenta la mayor complicación, porque la gente ya se volvió muy exigente y quiere resultados rápidos. Claro. Y tenemos prisa. Sí, hay mucha prisa porque las cosas se resuelvan. Y hay unas altas expectativas puestas en él que va a chocar con la realidad, y la realidad es que hay un presupuesto y pues alcanza para hacer algunas cosas y para otras no va a alcanzar. A menos que nos suban los impuestos, y que eso no queremos por el momento. Y que nadie quiere pagar más impuestos. Claro. Tal vez con razón, porque lo que quieren es ver que sus impuestos tengan un buen destino, ¿no? O sea, primero, con los impuestos de ahorita, dame mejor gobierno, mejores servicios. Y si ya vemos que sí va por ahí, le entramos con más, ¿no? Claro, le entramos con el cuerno más. Eso está bien, pero sí hay una sociedad extremadamente exigente. Si las redes sociales son incontrolables y van a estar presionando, ¿no? Fuera de esta pelea que hemos visto en los últimos años entre los seguidores fanáticos de López Obrador contra los antagónicos fanáticos de López Obrador, que esos dos grupos, no estoy hablando de la sociedad más consciente, más exigente, pero sin fanatismos de un lado o del otro, ¿no? Es decir, la gente que quiere un mejor gobierno, ¿sí? La gente que queremos un mejor gobierno, claro, que somos prácticamente todos, ¿no? Esa gente va a seguir pidiéndolo y va a ser muy exigente. Ya se dio cuenta que pues si no le gusta un gobierno, lo puede cambiar dentro de 6 años o dentro de 2. Claro. Como vivimos en Veracruz. Exactamente. Oye, Arturo, en el caso de los medios de comunicación, híjole, la tienen complicada, ¿no? Sí, es decir, yo veo en los medios de comunicación dos problemas. Uno es esta transformación que se está dando en la comunicación hacia las redes, y que el medio de comunicación tradicional está sufriendo golpes todos los días. La televisión abierta pues va a pasar a la historia. Yo no creo que pase mucho tiempo que desaparezca. Claro. Yo te voy a poner un ejemplo personal. Yo en mi casa no tengo más que Netflix. Yo no veo la televisión abierta, no tiene ningún sentido verla. Y casi ni por accidente. No, ni siquiera. Y si tuvieras curiosidad de ver algún noticiero, lo ves ahí mismo. Claro, en la campaña hace rato que hablabas de Tatiana Cloutier, cuando tenía los encuentros con Loret de Mola en la mañana y se veían, pues yo los veía en internet. Claro. La televisión abierta está pasando a la historia. Y algo así también está pasando con los medios tradicionales. Están emigrando a las redes, pero también tienen otro problema en el papel que debe desempeñar el periodista en un sistema democrático, ¿no? Creo que ahí tenemos una agenda pendiente en el país, ¿no? Hay muy buenos periodistas y hay otros no tanto, ¿no? Un poco como con los abogados, porque también a los abogados nos critican, pero a veces también a los periodistas. Claro. Yo conozco muchos periodistas profesionales que hacen su trabajo y que lo hacen bien. Ahora, muchos de ellos están mal pagados, ¿no? Entonces ese es otro tema que tiene que ver con los salarios, ¿no? Para que haya libertad necesitas tener un mejor ingreso. El resumen es, necesitamos una prensa actuante, una prensa crítica. Sin prensa crítica no hay democracia. En Estados Unidos una buena parte de la responsabilidad de mantener un sistema democrático ha sido siempre el de la prensa. El papel de la prensa es fundamental en Estados Unidos. Si los medios no lo entienden en México, van a ser rebasados por la gente en las redes sociales. Por los influencers. Eso es lo del momento, ¿no? Claro. Esa gente que tiene muchos seguidores y que cualquier cosa que diga influye en los demás, y que ya vieron que también tienen mucho poder, ¿no? Claro. Sí, tú lo ves cuando un meme puede tener lo pueden ver 10, 15 mil personas. Yo quisiera ver cuál es el tiraje de algunos periódicos, ¿no? Igual el meme les gana, ¿no? Sí, no, pero por mucho, ¿no? Estamos ante un cambio en la comunicación. Donde todos de alguna manera nos hemos vuelto periodistas, pero lo importante es que haya periodistas de verdad, periodistas que hagan investigación, que hagan periodismo. ¿Sí? Eso es lo que necesita un país democrático. Los hay, porque los hay en México, pero creo que por ahí es por donde se debería de caminar también en ese ámbito, ¿no? Claro. Mi estimado Arturo, últimas palabras para la audiencia. Sin lugar a dudas ha sido muy interesante esta charla, pero pues ahí está. Bueno, pues primero agradecerte la invitación. Tenía muchas ganas de platicar contigo, tenía rato que no lo hacíamos y siempre es muy interesante platicar contigo. Después, pues en qué acabar, no sé, yo me quedo con el mensaje de seamos optimistas, ¿no? Digo, optimistas
con racionalidad, pero no veo motivos en este momento para estar pesimistas, ¿no? ¿Qué va a ir pasando en el camino? ¿Qué nuevo país va a salir de todo esto? Porque sí, va a haber una transformación importante de la forma de hacer política. Claro. ¿Sí? O sea, ya el político ladrón rico va a ser un político que se va a exponer a ser atacado por la gente. O sea, se va a poner de moda la austeridad. Claro. Entonces hay partes positivas. Lo que también hay que entender que esto va a llevar un tiempo. Y creo que ese es el riesgo de las expectativas tan altas, que puede generar un sentimiento de desasosiego en la gente si no ven cambios rápidos, ¿sí? De desilusión. Claro. Creo que ahí deberíamos de tener todos un poco de mesura. México no se va a volver Venezuela, pero tampoco se va a volver Suiza en 6 años. O sea, ninguna de las dos cosas van a pasar. A mí ya me queda claro que lo primero no va a pasar, pero tampoco va a pasar lo segundo. Claro. Tenemos que ir construyendo, y el país se construye con todos, ¿no? Si el gobierno entendió el mensaje, como parece haberlo entendido, de hecho López Obrador tiene 12 años diciendo eso, entonces ahora ya está ahí. No creo que no lo intente, lo que sí también me queda claro es que no lo puede hacer solo, y que independientemente de la vida pública, hay una vida privada en la que todos tenemos que aportar algo para que el país funcione mejor, porque si no, no va a cambiar, ¿eh? O sea, pensar que el presidente nos va a cambiar pues, es un poco iluso, ¿no? Claro. No tiene ningún sentido, eso no va a suceder, ¿eh? Si no cambiamos todos, el país no va a cambiar. Soy optimista porque veo a la gente actuante, crítica, informándose. Hay que tener cuidado con la información falsa, hay que cuidar las redes nosotros mismos para que sea un lugar confiable, pero bueno, eso será un papel del futuro de las redes, ¿no? Claro. No creo, estoy absolutamente en contra de que el gobierno deba de meterse en las redes, para nada, absolutamente. La internet tiene que seguir siendo libre, eso es fundamental, y de ahí en fuera, pues esperemos, no nos queda otra, además va a estar López Obrador 6 años ahí. Es importante que haya crítica, si no hay crítica no hay democracia. A los que les molesta que se le critique, pues que se calmen un poco, es normal que se le critique al presidente. Ya les tocó a los seguidores del que va a ser presidente criticar mucho a otros presidentes de otros partidos, ¿no? Sí, pero más eso es lo deseable, ¿no? Claro. Estamos en una democracia. Claro. Y ahora que también los críticos, pues hay que quitar un poco el tema pasional, ¿no? Ya, esperemos también un poco a que llegue. Es decir, podría estar criticando ahorita. Hablando de redes sociales, hace rato vi un meme buenísimo de la niña esta clásica que sale, le pusieron la cara de López Obrador y sale por López Obrador. Espérense a que lleguen, ¿no? Que dice mi mamá que me empieza a criticar hasta el 1 de diciembre. Esperen al 1 de diciembre. A partir de ese momento, cada muerto, cada acto de corrupción, ya va a ser del nuevo gobierno. Y eso, además está bien. Claro. Obviamente tiene que haber un periodo de gracia, ni modo que el 1 de diciembre llegue y se acaben los muertos, eso no va a pasar, pero pues sí va a haber un periodo en el que la crítica tiene que empezar a existir, y sin ella no hay democracia. Digo, ese es el punto también importante. Queremos construir un país democrático, ese país democrático se construye con oposición, con crítica, con pasión, ¿no? ¿Los primeros 100 días, que ya es un clásico, siguen estando vigentes? Pues yo creo que hay que descontarle la parte de esta transición. Creo que a López Obrador se le va a reducir el tiempo de gracia por la sobreexposición que tiene en este momento, ¿eh? O sea, parece que está gobernando, por tanto, Sí, Peña Nieto dijo, pásale, ¿no? Yo ya me voy, yo ya cerro el changarro y ahí ahora, el último paga, ¿no? Puede ser que aún con este tema yo creo que ni siquiera van a ser cines, que van a ser más. Además no tiene por qué no ser así. Es decir, para mí lo claro es que van a ser 3 años. O sea, la elección intermedia es el donde se va a calificar qué pasó con este gobierno, o qué está pasando con este gobierno. Ahí es donde vamos a ver si Morena mantiene una mayoría tan abrumadora como la que tiene ahora, lo cual hay que pensar que es difícil porque el ejercicio del gobierno desgasta, pero pues que no pierda mucho. O sea, ahí es donde se va a ver. La verdadera medida está en la elección intermedia. Claro.
De todas maneras, ya estamos todos hartos en las elecciones. En Veracruz llevamos años sin descanso. 3 años de elecciones. Todos los años hay elecciones. Entonces, descansemos 3 años del tema y bajémonos del tema electoral. No hay elecciones ahorita. Lo que sí hay es un gobierno que ofreció un cambio, que la gente votó por él con mucha esperanza y que será criticado, como debe de ser, si no cumple con esas expectativas, ¿no? Y eso es lo que tenemos enfrente. A ver cómo le hace. López Obrador se echó encima una tarea sumamente Él difícil. se encargó de alimentar esta expectativa. Él solito generó esa expectativa. Creo que cualquier persona lo que debe de esperar es que tenga éxito, independientemente de... Sí, porque todos estamos en el mismo barco, ¿eh? Sí, porque todos, es el capitán del barco, así que si él se equivoca, se va a hundir el barco con todos adentro, ¿no? Pero sí, las expectativas son altas. Pero también se le dio la mayoría en el Congreso. Por tanto, no puede haber pretextos. Tiene todo para hacerlo. O sea, si hay éxito, será su responsabilidad y a ellos habrá que aplaudirles. Si hay fracasos, también será su responsabilidad y habrá que señalarlos. Así es. Tenía muchos años que, desde que México empezó a ser razonablemente democrático desde el punto de vista electoral, que no tenía una mayoría de ese tamaño un presidente, ¿no? Bueno, acuérdate el colapso en el 97, ¿no? Esta toma de tribuna, desde el Porfirio 97, Muñoz Ledo por ahí, ¿no? La segunda legislatura de Zedillo, ahí Zedillo pierde la mayoría y de ahí no la había vuelto a tener nadie. Exactamente. Y no solamente no la había vuelto a tener nadie, sino de este tamaño. O sea, está a punto de lograr la mayoría calificada, ¿no? Tiene que pactar con unos 2 partidos y puede modificar la Constitución, porque además tiene la mayoría en 19 legislaturas de los estados. Entonces, tiene todo para transformar el país. No es fácil, va a haber muchas resistencias de todos lados, inclusive de parte de sus propios seguidores. Claro. No puedes quedar bien con todo el mundo, pero tiene la oportunidad que no ha tenido nadie en años de pasar a la historia como un excelente presidente. Y tiene 5 años, 10 meses, porque no tiene 6 años. Además. Porque el siguiente periodo se redujo 2 meses para que la etapa de transición no fuera tan larga como la actual. Estimado Arturo, como Gracias, siempre, Tomás. un placer dialogar contigo, que sea la primera de varias. Cuando quieras, yo feliz de venir a platicar contigo. Perfectísimo. Bien, ha sido todo aquí en Agenda TV. Muchísimas gracias por acompañarnos en este diálogo con Arturo Hernández Abascal. Soy Tomás González Corro. Saludos.